Hola amigos, ya estamos vibrando nuevamente. Bueno, ahora vamos a tratar el punto 3 que dice la biología, la física y la química. Inicialmente nosotros hablamos que la biología en su equilibrio, en su evolución, la física, efectos convencionales cuánticos, magnéticos y químicos que se componen en toda la materia. Bueno, habíamos hablado en un tema que la biología, la física y la química para investigación y estudio y esclarecimiento, decíamos que teníamos que tener en cuenta tres cosas. En la biología, en la curación, en la sanación, también en las conductas de los genes, en la noción y aplicación de todas las terapias llamadas comúnmente alternativas, pero yo las llamo integrativas. En el estado y equilibrio y sanación de los seres vivos, en los elementos y conformación y multiplicación de los minerales y constitución y fusión y su uso. En la física también habíamos dicho que los efectos básicos, geométricos y magnéticos. En la física, en los efectos básicos, geométricos y matemáticos. En los experimentos y resultados y efectos cuánticos, en el conocimiento de la física y de la también llamada metafísica, las manifestaciones magnéticas del planeta y el magnetismo humano y de todos los seres vivos. Y en la química habíamos dicho que en los procesos químicos básicos y de la alquimia, y en todas las experiencias cuánticas y tecnologías que se relacionaban entre sí, donde todos estos temas que son parte de la biología, de la física y de la química. Bueno, el inicio de la vida es lo más importante cuando tenemos en cuenta la biología, la física y la química. Por eso, no vamos a hablar acá de la biología desde el punto de vista como nos enseñan en las universidades, sino desde el punto de vista etimológico, bio, vida, biología, estudio de la vida. Bueno, entonces, en la biología podemos decir que el inicio de la vida en todos los seres vivos, hay que tener en cuenta el medio en que viven. El medio en que viven se busca el equilibrio, se busca que todos los seres vivos siempre estén y puedan mantener un equilibrio, un desarrollo y un bienestar. Desde nuestra educación, este sistema en que vivimos, existen numerosas teorías sin sustento, desde la biología convencional, sobre el inicio de la vida, como así en las religiones también. Pero existen otra explicación, que es una explicación, entre otras, que es más adaptable, es más comprensible y es más cercana a lo que podemos explicar desde la ciencia, o sea, una visión universal. El inicio de la vida desde la conformación, evolución y clasificación de los genes. Eso es muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta, porque el inicio de la vida, cuando empezamos a ver lo que pasa con los genes, existe toda la información en los genes y existe también un mapa genético. El mapa genético que nosotros, todos los seres humanos tenemos, y que también existe la epigenética, que se ha logrado ya determinar por experiencias empíricas y en estudios que el ser humano puede modificar su propio mapa genético, porque toda la información que trae la tiene, y si no intenciona en su modificación, le va a suceder. Es la información que trae genéticamente, hasta ancestralmente, como habíamos dicho en otros videos. Por eso, la intencionalidad es lo que modifica y que puede modificar el ser humano en todos sus genes internamente. En esa explicación encontramos también toda la información del inicio de la vida en la ciencia orgánica. En la ciencia orgánica dada por
este investigador y este científico Wilhelm Reich. Wilhelm Reich que explicó todo el trabajo que existe entre los campos magnéticos del planeta, los climas y la ciencia orgánica, donde se inicia la vida, como decíamos en los inicios. O sea, como se dice, hay un dicho muy popular que dice que el hombre es de la tierra y vuelve a la tierra. Eso en cierta medida y científicamente se puede, si más bien es un dicho popular o una cosa muy cotidiana que lo decimos, pero tiene una profundidad muy interesante, en donde el ser humano nace de la tierra, nace de la ciencia, que está explicado en la ciencia orgánica, y que le vamos a dar unos cuantos, digamos, capítulos a este tema, porque es muy interesante. El inicio de la vida se desarrolla en todos los medios, y se desarrolla en los medios, en los 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua, que nosotros todos conocemos, donde se inicia la movilización de los campos magnéticos, y se inicia también, empiezan a iniciarse en esta dimensión, como todos ya conocemos. Luego tenemos el inicio de la vida desde el punto de vista de la física. Tenemos la física convencional, la física que nos enseñan en la universidad, que es la física teórica, la física que está basada en teorías, teoría de la relatividad de Einstein, que sabemos que la energía es m por c al cuadrado, por toda esa explicación de la teoría de la relatividad. Tenemos la teoría de la evolución, donde el ser humano evoluciona desde los primates hasta ser el ser humano actual, que es la teoría de Darwin, y que enseñan en las universidades, y que sigue siendo teoría, porque no está nada demostrado. Y también está la teoría de la gravedad, donde está físicamente la teoría de la gravedad, que todos los elementos y todos los cuerpos y todas las masas tienen su peso, donde está, por supuesto que nos enseñaron en la secundaria, el coeficiente 9,8 por la aceleración que nos da la gravedad. Eso sigue siendo y es teoría, pero existe también desde el punto de vista de la física, no la física teórica, existe la física cuántica, basada en el punto de vista en donde existe el inicio de la vida con la sincronización armónica de los centros energéticos. Estos centros energéticos fueron explicados en la filosofía del budismo, en el hinduismo, en el islamismo y en las filosofías, digamos, orientales, y en los actuales conocimientos de lo que es la filosofía y la experiencia de distintas doctrinas humanistas actuales. La vida, así se puede, se puede explicar desde el punto de vista de la física, desde el inicio físicamente del primer campo magnético que existe en nuestro plano fractal, que es desde el spin del electrón. De ahí se inicia el primer campo magnético, y ahí empiezan los primeros manifestaciones de la vida, los impulsos electromagnéticos combinados con los efectos químicos, que empiezan a manifestarse y se interrelacionan y se amplían en la misma frecuencia de nuestro plano fractal. Por eso el ser humano, su cerebro, tiene una frecuencia de 7,8 Hz, que es la misma frecuencia del planeta. Cuando se varían esas frecuencias, el ser humano se altera. Está científicamente ya demostrado, y digamos, esa armonía y esa resonancia que aparecen y desaparecen en este tiempo y en este espacio, sobre este plano fractal, es lo que físicamente le da un inicio a la vida. La vida se inicia desde el punto de la física cuántica, que es una consecuencia de la vibración que se produce en el éter. Eso está también explicado de otra manera.
desde el punto de vista de la simática, que también le vamos a dedicar varios capítulos para explicar científicamente lo que es la simática, que es una fractalidad de imágenes donde aparece lo que es el holograma. El ser humano en la vibración cuántica aparece en la proyección vibracional de la luz, aparece lo que es un holograma, y así aparece el mundo virtual, que estamos todos en una matrix, donde pasa inicialmente, como habíamos dicho, la partícula a ser onda. Eso está explicado cuánticamente también en el experimento de la doble rejilla. El experimento de la doble rejilla nos dice que la partícula se transforma en onda, depende del observador, que también está explicado en todas las ecuaciones de Maxwell. Sería Karl Max Planck, es un científico alemán, que se le llama el padre de la física cuántica. Pero hay otros científicos cuánticos que lo vamos a explicar en su momento, y vamos a desarrollar todos estos temas en su momento. Por eso decimos que desde el punto de vista de la física cuántica también se puede determinar el inicio de la vida. Y por último, el inicio de la vida desde el punto de vista de la química. Desde lo más antiguo de la humanidad, no podemos decir miles de años quizás, o más, existe también los registros de lo que es la química y la alquimia, como habíamos dicho. Registros de la química, donde aparece la química del silicio. Existe la vida desde la química del silicio, donde existen los grandes, antiguamente se inicia con los grandes árboles de más de 60 kilómetros, que actualmente hay demostraciones en nuestro plano fractal, hay demostraciones de los tocones de esos árboles y los volcanes, que también le vamos a dar un punto de vista y varios capítulos a esos temas, que son muy interesantes, donde por una fusión química se produce y se pasa la vida a la química del carbono, del H2O y del carbono, donde somos los seres humanos actualmente unidad de carbono, porque en la época del silicio era una vida menos densa, ahora es más densa, más del carbono. También en las investigaciones nuestras podemos decir que en la química del carbono está la alimentación del ser humano, el carbono monoatómico, y que también le vamos a dar unos capítulos a esos temas para lo que es la alimentación del ser humano actual, porque el ser humano es donde se manifiesta más químicamente el carbono, por supuesto, somos unidades de carbono, y es donde el carbono, en esta vida más densa, aparece la frecuencia, la vibración, y la energía comienza a expresarse en este ser humano y en este plano fractal multidimensional con una intensidad más densa, que es la del carbono. Así podemos decir que la química, el inicio de la vida desde el punto de vista de la química, se inicia con todas estas variaciones desde el silicio a la época del carbono. En estos tres puntos que hemos desarrollado podemos decir también que la vida se inicia desde el punto de vista de la biología, los genes, desde el punto de vista de la física cuántica y las manifestaciones cuánticas y magnéticas, y desde el punto de vista de la química, donde todo esto se interrelacionan y, como habíamos dicho al principio, se manifiestan para equilibrarse, para tener un bienestar, para buscar un equilibrio. Todas esas tres cosas que dijimos es encontrarle un sentido a la vida. Por eso así un gran poeta dijo que el ser humano, y lo dijo así: no eres un bólido que cae, eres una brillante saeta que vuelas hacia los cielos, y cuando aclaras tu sentido iluminas la tierra. En ese punto de vista
y con ese concepto poético podemos decir que la vida tiene un sentido, que la vida cobra un sentido. La vida cobra un sentido porque sabemos que la vida se inicia desde el punto de vista de la biología, de nuestros genes. La vida se inicia desde el punto de vista de la física, de nuestros campos magnéticos, y la vida se inicia desde el punto de vista de la química, de nuestras fusiones químicas. Todo esto es muy interesante y lo vamos a desarrollar en los próximos capítulos. Agradecemos todos los saludos que nos han enviado y estamos a disposición para poder seguir desarrollando todos estos temas sobre lo que es, en este caso, en el inicio de la vida, y aclarar un poco más y ampliar todos estos temas. Agradecemos en nuestros trabajos a Markel y a toda la gente que está trabajando con nosotros en este estudio, en esta investigación, y como siempre le decimos, seguimos vibrando. Gracias.